Buenas tardes, bienvenidos. Hag Sameach, Haga Pesach Sameach, previos a la festividad de Pesach, el primer Seder este sábado a la noche. Tenemos el honor de tener aquí al doctor Daniel Kolodenko, un gran amigo sobre todo, y un erudito. Nuestro pueblo, el pueblo de Israel, siempre tiene distintas bendiciones para distintos momentos, y cuando estamos al lado de una persona erudita se suele recitar una oración, ya que es una bendición poder estar junto a alguien que tiene vasto conocimiento. En este caso, Dani Kolodenko. Esta actividad se llama Fuimos esclavos en Egipto, algunos conceptos acerca del libro del Éxodo. Daniel Kolodenko es médico neumonólogo, profesor de historia y pensamiento judío. Ha hecho la traducción de este libro que voy a mostrar, que es el libro del... A ver si lo logramos que se vea un poquito mejor. Ahí está el libro. Bueno, el libro del Génesis. Se llama Génesis, el origen de las diferencias. Ahí lo vemos. Un gran libro. Él ha trabajado estos temas durante muchos años y ha hecho una traducción con comentarios que recomiendo, por supuesto, leer. En este caso vamos a hablar sobre el Éxodo, que es el próximo libro que vas a publicar, Dani, ¿es así? Buenas noches a todos, así es. ¿Cuándo? No sé, pero publicarlo vamos a publicar, Y lo vamos a sin duda. presentar también en algún momento. El libro del Éxodo es un libro que dijiste que es mucho más complejo, mucho más interesante, pero antes de hablar del libro de Éxodo, te quiero mostrar una foto, porque en realidad vamos a necesitar hablar de otro, vamos a necesitar hablar de otro libro antes, quizás antes de meternos en la historia del Éxodo de Egipto y también en el libro del Éxodo. Voy a mostrarte esta foto, nada más que la encontré los otros días. Es un fotógrafo israelí que a mí me gusta mucho, que se llama Adi Ness, y tiene esta foto, tiene un ciclo de fotos que se llama Retratos Bíblicos, y acá hay un chico que tiene una camisa a rayas, y quizás la primera pregunta va vinculada sobre este niño, ¿no? Que digo, antes de hablar, como decía antes, sobre el Éxodo, vamos a hablar del Génesis, y para poder hablar de Egipto hay que remitirse a la historia de Yosef, de José, a tu entender, si es así y por qué. Bueno, sin duda, la foto remite a un regalo que su padre le hace, que se llama Kutonet Pasim, que una de las traducciones es una camisola o una túnica a rayas. Ese es el regalo que su padre Jacob le hace y que genera la envidia de sus hermanos, porque decide regalarle algo tan valioso como eso en esa época, en desmedro de sus hermanos, a los que no les hace un regalo equivalente. La Kutonet Pasim es un elemento que conecta la historia del Génesis con la historia de Reyes, con la historia del rey David, que le regala a su hija Tamar también una camisa de rayas, una túnica ornamentada, también puede entenderse como eso. La historia de la estadía de los judíos en Egipto empieza en el Génesis. O sea, es Yosef el primero que llega a Egipto y se convierte, después de pasar por la cárcel, etcétera, se convierte en el asesor y el político más importante después del faraón en Egipto, algo así como un visir más adelante en el periodo islámico. Es decir, la llegada de los judíos empieza porque generalmente los judíos llegan a Egipto por el hambre. En el caso de José fue porque sus hermanos envidiosos lo tiraron a un pozo para esperar que se muera, engañaron a su padre diciendo de que un animal lo había matado y despedazado y le mostraron esa túnica ornamentada llena de sangre de un animal. Su padre creyó que estaba muerto, mientras José hacía todo su camino en Egipto. ¿Qué sentido tiene para vos el mensaje que habla del descenso de las tribus de Israel a Egipto en el relato bíblico a tu entender? Digamos, Mitzrayim tiene que ver con la palabra tzar, angosto, estrecho, también con el sufrimiento. ¿Qué es el mensaje para vos trae el libro cuando los judíos descienden a Mitzrayim, a Egipto? Bueno, Egipto es un aspecto ambivalente de la historia judía. Ambivalente en el sentido de que uno, por un lado,
es un lugar de estrechez, porque la palabra Mitzrayim, que viene del árabe o del egipcio, en realidad Misr, que significa Egipto, es el nombre antiguo del país, se llamaba Misr, y de ahí viene Mitzrayim en hebreo. Fue un lugar donde los judíos padecieron la servidumbre, si querés, pero fue el lugar de alojamiento de los judíos, según la Biblia, durante 400 años. Y durante esos 400 años no fue un lugar de estrechez ni de padecimiento. O sea que Egipto en ese sentido es un lugar ambivalente. ¿Fuimos realmente esclavos en Egipto, así como titulamos la charla? Bueno, es una pregunta. Primero, Todo la va, Biblia... todo va a terminar, Dani, perdón, si vamos a comer o no vamos a comer matzá, si nos podemos liberar este año de comer matzá. No, yo no creo que lo que a mí me motiva a celebrar Pesaj sea la historia. La historia no es un buen estímulo para lo que se llama la memoria colectiva. Lo que uno recuerda es una selección de cosas que son parte de una construcción colectiva, lo que se de alguna manera enseña en toda memoria colectiva es lo que se debe recordar y lo que se debe olvidar. De alguna manera es una construcción la historia colectiva, no es una memoria como un fenómeno funcional de cada uno sumado. Es una construcción que se hace entre un grupo, entre un colectivo. Por lo tanto, si históricamente sucedió o no de la manera que dice la Biblia, no me suena relevante. Es decir, uno construye una identidad a partir de la ficción y también de la historia. O sea, tanto una como otra, la imaginación, lo que uno recuerda, cuando vos te contás a vos mismo tu memoria, no es necesariamente una reconstrucción fidedigna de la realidad. Lo veo ahí Natán tiene mucho más para decir sobre el tema en lo que significa psicológicamente la construcción de la memoria. Pero ni siquiera uno individualmente construye un relato fidedigno. Cuando uno se presenta frente a los demás, bueno, hay cosas de eso que son ficcionales, otras son verdaderamente históricas, hay otras que no aparecen porque están reprimidas o olvidadas. Es decir, la memoria, tanto a nivel individual como colectivo, es una construcción también, o sea, o una reconstrucción, como quieras verla. ¿Fuimos esclavos? Mirá, si vos le preguntás a los historiadores modernos del periodo de la Edad de Hierro, que sería la época en la cual empieza a surgir lo que se llama una entidad que se llama Israel, te van a decir que no. La mayoría supone, a partir de hallazgos arqueológicos, que Israel surgió como una entidad diferenciada en el propio territorio que antes se llamaba Canaán. ¿Bien? Sí. En lo que, lo que es hoy la tierra de Israel, en gran parte, por lo menos. Dicen los arqueólogos que el desarrollo de esa entidad conocida como Israel sucede en el mismo lugar. Nadie sabe muy bien cómo se dio, fue probablemente por motivos religiosos, étnicos, etcétera, pero desde el punto de vista étnico, la etnicidad del pueblo de Israel tiene que ver mucho más con Canaán y su construcción que con Egipto. No hay ninguna prueba arqueológica de la pasada por Egipto, lo cual no significa, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. O sea, que no haya evidencia tampoco significa que no hubo un grupo o una parte de ese grupo que sí estuvo en Egipto. Es más, algunos asumen hoy que probablemente los que sí estuvieron en Egipto sin ningún lugar a duda fueron una tribu de Israel que se llaman los Levín, que son los únicos que en el libro de Éxodo tienen nombres egipcios, nombres como Moshe, Pinjas, por ejemplo,
son nombres egipcios, de raigambre egipcia, no son nombres hebreos. Entonces dicen que es llamativo que todos los nombres que no son semíticos, entre las tribus de Israel, los únicos que los portan son los levitas. Es una hipótesis. ¿Cómo sucedió ese desarrollo? Nadie lo sabe, ni siquiera los arqueólogos. La arqueología no es que responde con la verdad ante la ignorancia del mito. No, la arqueología también es una forma de analizar los hechos. Es una interpretación, no es la verdad. Uno no tiene la historia filmada y narrada en cada detalle de esa época. Es así. ¿Quién fue Moisés, Moshe para los judíos y quién fue Moshe para los egipcios? ¿No? Si hay narrativas diferentes, ¿no? Ya que esta festividad de Pesach se trata justamente de narrar con la Gadá. Mirá, Moshe en los anales de historia egipcia, de lo que se encontró en los archivos egipcios, no existe. O sea, no hay ningún personaje que se llame ni siquiera parecido. El nombre Moshe está demostrado en Egipto como partícula de nombres de faraones o de otros tipos de funcionarios egipcios. Por ejemplo, el nombre egipcio original de Moisés probablemente sea Mose. Hay varios faraones que llevan una partícula tipo sufijo que usa el nombre Mose, como un sufijo. Vieron ustedes que yo me llamo Daniel, él es un sufijo que denota el nombre de Dios, Elohim, ¿no es cierto? Daniel es Dios es mi juez. Bueno, en Egipto esa práctica también existía, pero en egipcio. Hay faraones que se llaman Tutmose, Ra-Mose. Nosotros los conocemos como Ramsés, Tutmosis, etc. Pero originalmente el nombre era Ramose, Tutmose, que es probablemente el nombre original. La Biblia utiliza para explicar el nombre de Moshe una explicación diferente. Dice porque lo sacaron del agua. Fue extraído del agua por una princesa egipcia que es quien le da el nombre. Lo llamativo es que en la Biblia no se explica por qué una princesa egipcia le da a un varón recientemente nacido un nombre en hebreo, si es que es verdadera la explicación. Lo lógico sería que si ella era egipcia, el nombre tuviese una fundamentación en egipcio, pero en la Torá la explicación aparece desde el hebreo. Quizás porque las etimologías que brinda la Biblia no tienen que ver con la manera que nosotros atribuimos la etimología de un nombre, que es desde el punto de vista de la filología. Uno intenta explicar un nombre desde el origen. En realidad, en el caso de la Biblia, el objetivo de explicar los nombres es por cómo suenan, lo que se llama paronomasia, es decir, suena a otro nombre, a sacar, limshoch, de sacar a alguien de un lugar. Pero verdaderamente el nombre Moisés, desde el punto de vista histórico, no es sostenible como un nombre hebreo, como otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Pinjas significa negro en egipcio, Panjusi, y es un nombre típicamente egipcio. No hay ninguna palabra en hebreo que se sostiene desde ese punto de vista. Llamativamente, eso sucede, ¿no? Y para los judíos, ¿quién fue Moshe? Bueno, ¿Cómo se transforma? así como dijimos que Moshe no está registrado en los anales ni archivos egipcios, eso no significa que no haya existido, ni es ninguna demostración. Para los judíos es un personaje central, es muchas cosas. No, hay muy pocos personajes, te diría que es el único que concentra funciones que ningún judío en la historia concentró en sí mismo. Fue profeta, líder político, legislador, autor o copista
del texto original de la Torá, digamos, un personaje único, único absolutamente, y en la memoria judía está inscrito como un personaje fundante. O sea, es un personaje protagónico. Cuando uno dice la ley, la llama la ley de Moisés, Torat Moshe. La Torá es la Torá de Moshe. O sea, la atribución del origen bíblico, del origen de la Torá a Moisés, de la ley judía, es quizás su rol central en la historia judía. Es así. Dani, ¿fue la visita de Moshe a Midian un hito fundante en su vida o un argumento para justificar la narrativa y su vínculo con Israel, con los hijos de Israel? Bueno, una de las cosas centrales, vos estás hablando de algo, Midian aparece mucho en la historia judía, tanto en Génesis como en Éxodo. No te olvides que José, hablé recién de que a José los hermanos lo tiraron a un pozo porque estaban envidiosos de él. Los que lo recogieron en el relato de Génesis fueron una caravana, lo que lo sacaron del pozo. Fueron una caravana de tipos que la Biblia llama en el mismo texto y de manera sucesiva Midianim y Medanim. No se sabe bien si son dos versiones del mismo grupo o son dos grupos diferentes que lo llevaron. Las interpretaciones talmúdicas dan para los dos lados, pero los Midianim aparecen en el Génesis como quienes llevaron a José a Egipto, o sea, lo llevaron a su destino final y fueron los que lo vendieron en Egipto a un personaje de alta alcurnia egipcio. Ahí José empezó su carrera hacia el estrellato, podés decir así. Los midianitas son los intermediarios, pero ya aparecen antes en los relatos. Midian es uno de los hijos que tiene Abraham. O sea que, de alguna manera, la Biblia emparenta a los midianitas con la familia de Abraham directamente. Es uno de los 8 hijos que Abraham tiene con otra mujer que no es Sara, que se llama Keturá, y que muy factiblemente pertenece, por el nombre que tiene, Keturá viene de Ketoret, que es incienso, probablemente pertenezca a alguna tribu protoárabe de la zona del Sinai, por ahí, que se dedicaban al comercio de incienso, de todo tipo de especias, ¿no es cierto? Pero Midian ya aparece ahí. El segundo momento en el que aparece Midian, ya hablamos de los midianitas que venden a José, es en el Éxodo, cuando Moshe tiene que escapar de Egipto porque mató a un egipcio que estaba castigando a un israelita que estaba esclavizado. Moshe termina refugiándose en un territorio que se llama Midian. Nadie sabe muy bien dónde es Midian, pero está en algún lugar entre el Sinai y Arabia Saudita de hoy, aproximadamente. Ahí era Midian. Y en ese lugar conoce a su futura mujer en un manantial, le permite a su mujer y a sus 6 hermanas abrevar a su ganado en un pozo. Ahí se conocen, y esas 7 mujeres eran las hijas del gran sacerdote de Midian, que se llamaba Yitro, entre otros nombres. La Biblia registra varios nombres del mismo sacerdote. Moisés se casa con ella, con una de ellas, que se llama Tzipora. ¿Bien? ¿Qué valor tiene esos encuentros y qué lugar tiene Midian? Nada menor, porque el suegro no es un personaje secundario de la historia de Moisés. Cuando Moisés y los israelitas estén en el desierto, Yitro va a ser un personaje central en la organización de la administración de la ley. ¿Qué significa esto? Moshe,
una de las cosas que hace en el ejército es construir como un sistema primitivo de administrar la ley por jurados. Como era una tarea apabullante porque Moisés concentraba toda la actividad jurídica y legal de entonces, el suegro le propone que él tiene que derivar esa tarea, delegar esa tarea en otros, en los ancianos. O sea, Yitro es el que le arma a Moisés el poder judicial, si vos querés, las bases del poder judicial. ¿Cómo es posible? Primero, que Moisés se case con una midianita. Número dos, ¿cómo puede ser que un midianita tuviese semejante poder y llegase a tener tal influencia? Bueno, una de las explicaciones es la explicación del parentesco con Abraham. No, digamos, entendiendo que en esa época el parentesco no es una cuestión biológica, es una cuestión política. En realidad, como dice Pierre Legendre, que es un psicoanalista y jurista, todo parentesco es político, ¿no? Es decir, no es una cuestión de genética en esa época. De hecho, en el Pentateuco todo el tiempo se está hablando del linaje, este es hijo de este es hijo de este, justamente para hacer la justificación política. Te me adelantaste porque justamente te iba a preguntar más adelante quién era Yitro y qué rol ocupa, más allá de ser el suegro, y lo aclaraste perfectamente. Quizás, Dani, me equivoque, pero el libro del Éxodo, Dios tiene una presencia muy cercana, intensa y casi física. ¿Cómo caracterizás las apariciones y la imagen de Dios en el libro del Éxodo? Bueno, hay una cosa notoria, si uno analiza todo el texto bíblico, todo, absolutamente todo, la presencia de Dios que existe en los libros de la Torá es absolutamente más cercana que la presencia de Dios en los últimos libros del Tanaj, en los últimos libros de la Biblia hebrea. Es decir, es como si Dios, a medida que pasan los libros, cronológicamente fuese un personaje más distante. En los libros del Pentateuco, Dios tiene una presencia casi personal. Dios se presenta ante Abraham cuando está parado enfrente o fuera de su tienda, y se presenta en la forma de tres hombres comunes. Uno de ellos se lo identifica con el nombre de 4 letras, el tetragramaton, IHBH o Jehová, como se dice inadecuadamente, y aparece uno de los 3 hombres, es Dios, que de alguna manera se presenta como una hipóstasis, como una imagen comprensible, la de una persona. Lo visita, no solamente lo visita, sino que se queda a comer con Abraham. O sea, hay una presencia casi de cercanía, de familiaridad y de observación. Vamos a pasar, Dani, si te parece, le paso la palabra a Gustavo Efron, que ya hay preguntas del público, así nos ayuda con la lectura, y vamos incluyendo también quienes tienen preguntas, comentarios por el chat, bienvenidos. Hola Dani, bueno, acá tenemos una pregunta de Ignacio Sosa, dice: Daniel, ¿qué significa el título de su libro? ¿Por qué el origen de las diferencias? Bueno, a mí me parece que una de las características más relevantes que tiene el libro de Génesis es la separación que hace el texto de cómo los israelitas, no podemos hablar de judíos todavía porque no existe el concepto de judío en el texto bíblico, hay un concepto llamado de israelita o de hebreo, se forman a partir de la separación de otros pueblos. Todo se forma a partir de la creación de cualquier hecho diferenciado, se constituye a partir de un proceso de separación. El mundo se crea a partir de la separación del cielo y la tierra, de la luz de la oscuridad, del sábado versus los otros días, y también la humanidad que era una sola y que hablaba un solo idioma en la época antediluviana, como dice el texto, se constituye en 70 pueblos
a partir del episodio del asalto a la torre o Sigurat de Babel, donde Dios los confunde haciéndolos hablar 70 idiomas diferentes, y esa separación es la que crea la humanidad. La humanidad se crea a partir de un proceso de separación más que de unificación. Bueno, volvemos, Dani, un poco mientras si el público quiere seguir haciendo alguna pregunta, como dijimos, está bienvenido, pero nosotros tenemos un diálogo todavía que continúa. En el capítulo 6, algo hablaste, pero quería ver si querías ampliar algo más. A partir del versículo 14 se detallan ascendentes de Moshe y de su hermano Aarón. ¿Por qué a tu entender está incluido este fragmento? Bueno, primero porque el texto, una de las cosas complicadas de comprender, no creo que este sea el lugar, pero que son hoy en día indiscutibles, es que el texto tiene fuentes diversas. O sea, el texto no fue escrito por una mano única, por un autor único. Hay diversas fuentes. En el caso del capítulo 6, lo que se intenta explicar es algo que no está muy claro en el capítulo 2 y 3, donde se habla de un levita que se casó con una hija de Leví, con lo cual el padre de Moshe podría ser tío de la madre de Moshe, en función de cómo está escrito el texto. Y nadie tiene nombre, la hija del faraón no tiene nombre, el único que tiene nombre es Moshe. Eso es un preludio al capítulo 3, donde aparece el nombre de los nombres, que es el nombre de Dios. El linaje de Moshe y de Aarón como levitas es un linaje privilegiado, especialmente por aquellas fuentes que pertenecen a la escritura sacerdotal. Parte de los escribas de este texto eran gente capacitada en la escritura, que tenían una formación muy particular, de una literacidad muy particular. No nos olvidemos que en esa época el 90% como mínimo de las personas eran alfabetas. Dani, ¿cómo interpretás que Aarón se convierte en el vocero de su hermano Moshe? Más allá de la historia que conocemos quizás popular de que era tartamudo. Bueno, es una discusión entre el rol que tiene el liderazgo político monárquico, si querés, de un pueblo versus el liderazgo sacerdotal. El grupo, la estirpe sacerdotal, los sacerdotes pretendieron siempre tener un lugar protagónico dentro de las decisiones políticas. De alguna manera, el silencio de Moshe puede ser interpretado. Moshe dice, es interesante, porque dice dos cosas. Dice en algún momento que es de habla pesada, que tiene algún tipo de dificultad, y en otro momento dice que él es Arel Sfataim, lo que significa, miren qué frase interesante, Arel Sfataim significa incircunciso de los labios, o de labios incircuncisos. Yo traduzco de esa manera, de labios. ¿Qué significa labios incircuncisos en el lenguaje que nosotros hablamos? Nosotros sabemos que la circuncisión se aplica exclusivamente de manera objetiva al miembro sexual masculino, o se puede hacer en algunos lugares sobre el clítoris femenino. Se puede hablar también de circuncisión, pero ¿cómo de los labios? Bueno, todas las palabras en el hebreo bíblico también tienen su sentido metafórico. Circuncisión en el hebreo bíblico significa también desobturación, y incircuncisión significa obturación. Algo que está obturado es algo que impide, en este caso el lenguaje. Moisés, de labios incircuncisos, tiene alguna obliteración en el lenguaje que le impide expresarse correctamente, por lo cual elige a su hermano como su vocero, como su sustituto. Moshe no pierde su lugar de representante de Dios, solo que
Aarón se vuelve su vocero. Algo que es bastante habitual, y esto es una réplica de ciertas funciones que existen en las monarquías. Los reyes generalmente no salen a pelearse con el poder real, sino que eligen algún tipo de personaje que los represente, es decir, que fuera su vocero. De alguna manera ese interjuego remite a la política monárquica real. Gustavo, ¿querés retomar la pregunta que recién mandaron del público? Desmuteate, que ahí está. Bueno, Daniel Bloomberg hace una pregunta, no termino de entenderla totalmente, pero lo que dice es, tanto Bereshit como el Éxodo son dos libros que relatan caminos hacia la libertad. Un libro, digamos, desde el Sumer dice, supongo que debe haber un error ahí, y un segundo libro lo hace desde lo egipcio. ¿Esto se da en el origen de los libros o en su recopilación? No, es interesante. Por un lado, Génesis y Éxodo no pueden verse como libros totalmente diferentes. De alguna manera, Éxodo es una continuación de temas centrales del Génesis. Pero en el Génesis se habla más de las diferencias que existen entre los pueblos y cómo se llegaron a ellas, mientras que el Éxodo está más dedicado a la constitución de la identidad israelita. Sin embargo, en realidad más que la libertad como un valor, y eso es un tema que podemos verlo en un rato, hay como una diferencia probable en el lugar de origen histórico de los israelitas. Si uno lee la historia del Génesis, parece ser que los israelitas provienen de Aram Naharaim, que es el lugar de origen de Abraham. Abraham nace en una ciudad que se llama Ur, que no tiene nada que ver con la ciudad a la que fue el Papa este año. Es un error de interpretación. La Mesopotamia de la que habla la Biblia no es esa Mesopotamia, no es la Mesopotamia de Irak, es una Mesopotamia que los caldeos de esa época llamaban Naharina, y que es un recoveco del Éufrates que se forma y parece formar una Mesopotamia. Está más cerca de lo que hoy es el límite entre Turquía y Siria. Y de ahí había una ciudad, probablemente que sea el origen del nombre Ur. Había cientos de ciudades que se llamaban Ur. No necesariamente la de Irak es la que se menciona en la Biblia hoy. Y probablemente el mito fundante del Génesis sea: mi padre era un arameo errante, o sea, yo provengo de una dinastía de arameos originalmente, que es esa zona, la Mesopotamia sirio-turca, mientras que el libro de Éxodo plantea que los israelitas se construyeron como tales al salir de Egipto, en el Sinai, en un no lugar, en el desierto. Dani, ¿qué rol ocupa el desierto en el texto bíblico y en particular en el libro del Éxodo? Bueno, el desierto es un lugar fundamental de construcción. Primero y fundamentalmente porque es un escenario no vinculado a ningún lugar reconocible. Es decir, el desierto, como dicen algunos historiadores, suele ser lo que se llama un no lugar. No tiene límites precisos, es una geometría, es una geografía muy homogénea, difusa, por lo tanto es como un no lugar. El único lugar reconocible en ese desierto es el Sinaí. Y los únicos habitantes que hay ahí son seminómades, beduinos, etc. El desierto es el lugar donde Dios se le revela al pueblo israelita como tal, a los israelitas como pueblo, y viceversa, digamos. Es el lugar por antonomasia, probablemente, como el texto fue escrito mucho tiempo después de estos hechos. Es muy probable que esto signifique: la revelación no está relacionada con ningún templo,
con ningún lugar físico que uno pueda reconocer, sino que puede suceder en cualquier lugar. ¿Por qué crees que tanto se menciona en la liturgia judía Zeher Litziat Mitzrayim, la salida de Egipto? Bueno, porque la salida de Egipto es el evento fundante de los israelitas como pueblo. Los israelitas como pueblo no se constituyen para el éxodo durante su estadía en Egipto, sino que se constituyen como tales en el Sinai. La salida de Egipto, que es de alguna manera supervisada y manejada por Dios, es el evento fundante del pueblo como tal, es un evento crítico. Entonces, esa salida de Egipto es el evento constituyente. Detrás de ese evento está Dios. Dios es el que manipula al faraón para oponerse a la intención de sí mismo de tener a los israelitas para que le rindan culto. Hay todo un juego de palabras, Enrique, que a mi gusto es muy rico, es muy interesante, que giran alrededor de una palabra, una raíz hebrea que se llama abod, que significa muchas cosas de acuerdo al contexto. Ain, bet, dalet. Esa palabra puede significar un funcionario del faraón, la misma palabra, o sea, obed, puede significar un siervo o esclavo, puede significar aquel que le rinde culto a un dios. Obed puede significar las tres cosas: un funcionario, un esclavo o puede ser un feligrés de una religión, dependiendo del contexto. ¿Es casual esto? De ninguna manera. Lo que Dios le plantea al faraón por intermediación de Aarón y Moisés es que deje salir a los israelitas para que le rindan culto en Egipto, que los libere de la servidumbre. El mismo término que se utiliza para servidumbre es el término que se usa para servirle culto. No es la libertad entendida en la modernidad lo que se valora aquí. No es la libertad de ser libre frente al poder de la opresión, no. Dejar de estar sometidos al faraón, de trabajar como siervos esclavos para el faraón y someterse solo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La que se expresa en las leyes que empiezan en el Éxodo. Eso es el sometimiento. No está pidiendo la liberación de los esclavos. No es un mensaje antiesclavista. El mensaje antiesclavista es un mensaje moderno. Es un mensaje que aparece con la Revolución Francesa, si quieren ustedes, pero no antes. No hay un discurso de ese tipo. Es decir, es una sobreadaptación pensar que la exigencia es la liberación, la libertad. No es un pedido de liberación de la opresión, de la tiranía, de la esclavitud, es la liberación del sometimiento a otro personaje que funge de Dios. Para los egipcios, uno de los títulos del faraón, tenía 7, 9, de acuerdo a la dinastía, uno de los títulos era Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Eso decían los egipcios. Sí. Palabras bastante familiares, ¿no? Sí, súper familiar. Recién estaba pensando, ¿no? Que muchos iban a buscar la palabra al desierto, ¿no? En el silencio encontrar la palabra, ¿no? Y se me ocurrió vincularlo con algo que viene más adelante, ¿no? Que mi Sion Tetzé Torah, de Sion saldrá de la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. ¿Cómo ubica la palabra en otro lugar también, tiempo después, ¿no? Que la saca del Sinai. Bueno, sí. La interpretación lleva a eso también. O sea, depende de la época y depende de quién escribe, la interpretación es en ese sentido libre. Hay quien ubica esa revelación en Sion. Algunos entendieron Sion y Sinai como términos sinónimos y otros no, entendieron que uno y otro son términos
diferente. Es cierto que con el tiempo el desierto fue un escenario ideal, no contaminado con imágenes, no fue resuelto el tema de la revelación en una ciudad, donde hay mucha polución que impide captar un fenómeno con entereza. Fue hecho en el desierto. La revelación del Sinai es un fenómeno impresionante, como está relatado, porque es un fenómeno audiovisual. La gente ve un fenómeno en una montaña que larga fuego, truenos, hay sonido, hay imagen, se les impide acercarse al pie de la montaña, solamente Moisés y los sabios pueden acceder a observar a Dios, cosa que no todos los textos del Éxodo asumen, ni todo el texto de la Torá asume como probable, pero es un fenómeno eminentemente audiovisual, muy intenso, que solamente es posible sin contaminación contextual en un lugar como un desierto, sin duda. Sí, aparte de un lugar tan inmenso donde el hombre se siente totalmente también indefenso frente a tan magnífico espectáculo. Gustavo, ¿querés retomar algunos comentarios? Así vamos incluyendo también al público las inquietudes. Sí, como no. Claudia acá una pregunta. ¿Qué tan cierto es que los hebreos no salieron de Egipto y que los que salieron de Canaán fueron los egipcios? ¿Hay evidencia de ello en Tel Aviv? ¿Hay una pregunta? No, los egipcios existían desde mucho tiempo antes. No. Canaán durante mucho tiempo fue una provincia egipcia, en realidad. Es decir, Egipto tenía una presencia notable que está demostrada arqueológicamente. En muchos sitios arqueológicos se descubrieron imágenes de dioses egipcios y todo tipo de utensilios y artefactos que eran egipcios, claramente. Egipto estaba muy presente porque durante mucho tiempo fue uno de los imperios más poderosos de la tierra y Canaán estaba bajo su dominio. Canaán estuvo gran parte de su historia, el territorio que ocuparon después los reinos de Israel y Judá, estuvieron bajo el poder de egipcios, asirios, babilonios, etc. Hay otra pregunta de Daniel Bloomberg, dice, ¿Am Israel pasa por un periodo enoteísta antes de tomar el monoteísmo? Una pregunta muy interesante. En realidad, todo ese tipo de ideas, monoteísmo, enoteísmo, es un invento moderno. No hay hay una historiadora muy inteligente del periodo del cristianismo de la Edad Media, Paula Fredriksen, que dice una autora de una de las mejores biografías sobre padres de la iglesia. La tipa dice, si uno le preguntaría a los israelitas de la época bíblica, ¿usted es monoteísta? No hubieran entendido la pregunta. Es decir, ¿qué significa eso? La palabra monoteísmo, enoteísmo, politeísmo, son palabras modernas para tratar de describir un fenómeno que no logran comprender. No hay tal cosa en esta época como monoteísmo, enoteísmo, paganismo. Primero que nadie se define a sí mismo con una etiqueta semejante, no hay tal cosa. Y es muy poco probable que el monoteísmo, como nosotros lo creemos o lo pensamos en la modernidad, creer en un solo Dios, único, excluyente y que le niega toda entidad a cualquier otro Dios, sea una característica de la gente de esta época. La gente de esta época, en realidad, tiene una idea de que este Dios es al cual yo le debo rendir culto. La Biblia no suele tener una idea de exclusividad de la divinidad absoluta y definitiva. En general, lo que campea es una idea de que yo estoy comprometido a rendirle culto a mi Dios
que es IHBH como nombre más conocido y fundante. Pero eso no significa que los otros tengan sus propios dioses. Es decir, los otros, a mí no me preocupa que le rindan culto. Lo que me preocupa es que los que yo defino como israelitas le rindan culto exclusivamente al Dios de Israel. En el Éxodo, una de los atributos o características que se hablan de Dios es un Elcaná. Elcaná significa literalmente Dios celoso. Celoso significa que el Dios de Israel se pone mal si la gente dirige su atención a otros dioses. Es un Dios sensible. Es un Dios que se preocupa por si la gente deja de rendirle culto o le rinde culto a otro Dios. Entonces, monoteísmo, enoteísmo son términos que nos sirven a nosotros, pero es poco probable que tuvieran algún sentido para la gente de la antigüedad. Por lo visto, Elcaná, nuestro Dios que tiene estas características, tiene problemas de autoestima, de ahí nacen los psicólogos y Freud, ¿crees? Bueno, hay varios textos escritos sobre el tema de la estima, la autoestima. Caná puede ser otra cosa también. La palabra Caná está emparentada con Caín y está emparentado con Kení. Los Kenim, había varios tipos en el texto bíblico que se llaman con nombres parecidos, son un subgrupo de los midianitas que se dedicaban a la metalurgia del cobre. Y Caná también puede ser un dios que saca chispas o fuego contra aquel que ose traicionarlo. Es probable que una de las características de ese dios del desierto fuera un dios de los metalúrgicos, porque las tareas metalúrgicas estaban muy difundidas en las zonas donde supuestamente vivieron los midianitas, la metalurgia del cobre. Interesante, lo que nos estás contando realmente es una clase magistral, la estoy disfrutando, escuchando y preguntando. Acá Natán me manda por WhatsApp, algunos, viste, tienen privilegios y mandan en privado, son amigos en común. ¿Cuál es tu interpretación acerca de los 40 años del desierto y qué otras interpretaciones hay? Perdón, no escuché bien. Sobre los 40 años del desierto. Bueno, 40 años es una medida que tiene la Biblia en general para identificar una generación. Es decir, una generación es el término de vida que dura justamente una generación, que era 40 años más o menos. Generalmente, esos 40 años son una especie de número indicativo, metafórico, que puede ser también una proporción de algo. 40 años es un término en el cual se muere una generación y los que llegan a la tierra de Israel son otros, pero es meramente un número metafórico. Es altamente históricamente improbable que un grupo tan numeroso como dice la Biblia haya sobrevivido en condiciones desérticas, haciendo artesanía, metalurgia. No nos olvidemos que hicieron un toro de fundición, o sea que tenía conocimientos metalúrgicos, tenían conocimientos constructivos, tejían, criaban animales, se habla de que los judíos salieron con ganado. Todo eso atravesando el desierto, cientos de miles de personas, es altamente improbable. Es muy probable que la cifra 40 sea un número más simbólico que histórico, ¿no? Gustavo, tenemos varios ahí comentarios en el chat. ¿Estás muteado? Ahí está. Sí, hay un comentario de Ignacio Sosa, dice: entiendo que la narración en el texto bíblico es lo más rico e interesante, no el registro histórico, no la objetividad histórica, sino el efecto que produjo a lo largo de los siglos, no la certidumbre de si existió o no separación de las aguas.
explicándolo con la incertidumbre de la ciencia histórica. Creo que es lo que está diciendo, el concepto de libertad asimilado a la idea burguesa de libertad. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es correcto. Uno no se emociona con la historia judía porque es historia, se emociona porque es un mito fundante de la identidad personal y familiar de uno. Es decir, la historia es poco probable, salvo determinados sucesos contemporáneos que a uno lo emocione particularmente. Lo que más lo emociona a uno es el relato de la memoria. Eso es definitivamente mucho más significativo y relevante. Comparto eso. No es la libertad, como vos decís, entendida como una concepción moderna. Bien, Diana Sperling, aquí presente, dice, Spinoza dice en el TTP que Dios es celoso y Dios es fuego, son equivalentes. Es correcto, hay, Spinoza del TTP es el Tratado Teológico Político, y aprovecho para saludarla a Dianita, que es una genia absoluta. Spinoza dice que el celo es el fuego porque es algo, por un lado, que a uno lo consume, los celos, pero también generalmente las expresiones que la Biblia utiliza para hablar de la ira y de los celos, parece que es como si el fuego se apoderase de uno. Cuando dice que alguien se enoja o se llena de ira, dice ijar apo, que significa su nariz se vuelve colorada o caliente de ira, de enojo. Hay como una relación de eso entre el celo y el fuego que hace fundir los metales. Hay como una expresión muy visual de la ira. Bien, Leonor Chara tiene dos preguntas. Dice, ¿en qué época aparece el término monoteísmo? Dios es único, único Dios. Y también pregunta, ¿cuándo aparece el término judío? Muy buenas preguntas las dos. Monoteísmo es un término moderno. Aparece entre los ilustrados europeos, gente que tiene que ver con la enciclopedia francesa, con el desarrollo de la Revolución Francesa. Ese grupo de gente, franceses pero también ingleses, son los inventores de esos términos. Monoteísmo, enoteísmo, politeísmo, aunque el término politeísmo es el único que tiene una cierta antigüedad porque lo usa también Filón. Ahora, una cosa es la invención de un término y cuándo se puede decir realmente que para los israelitas el concepto de Dios es excluyente. O sea, el monoteísmo significa yo creo en un solo Dios que es único y exclusivo. Bueno, es probable que un núcleo de eso existiese hacia el periodo de la monarquía en Israel. Terminó de consolidarse en el periodo talmúdico, pero es muy poco probable que en la época de Moisés exista un concepto monoteísta exclusivista como el que decimos. En general, la mayor parte de la gente tenía un solo Dios por otro motivo. Culto y cultura convivían en un mismo contexto. ¿Qué significa esto? El culto era hacia un solo Dios en general, en los que se llamarían religiones monoteístas. La cultura es la etnicidad. Los que rompen con esa idea de culto y cultura, etnicidad y culto, origen, llamémoslo familiar, etnológico y religión, son los cristianos. El cristianismo dice uno puede ser creyente de una religión X, inventan el concepto de religión de alguna manera. La religión judía, como dicen algunos historiadores hoy, es un invento del cristianismo. El judaísmo no es una religión en el concepto bíblico del tema, no hay tal cosa.
La gente pertenece étnicamente a un grupo que le da servicio, le rinde culto, alaba a un Dios que es exclusivo de ese grupo étnico. Hay una comunidad entre culto y cultura. Mientras que para el cristianismo, por primera vez en la historia, se rompe esa comunidad. Uno puede ser de cualquier etnia, pero adorar a Cristo. Puede ser griego, puede ser romano. Antes eso era altamente improbable. Uno tenía que hacer un cruce que mucha gente no se atrevía a dar. Ignacio Sosa pregunta, ¿el término correcto sería monolatría en esto último? Bueno, ese es otro término moderno. Monolatría significa, podemos entender que sí, si querés. Monolatría significa que alguien le rinde culto a un Dios que para él es exclusivo, pero que admite que otros le rindan culto a otros dioses. Perfecto, vamos a retomar. Esa sería, perdón, Enrique, Perdón, ese no, por sería favor, el estado de situación, ¿no? Al contrario, bueno, esto de la virtualidad nos hace un poco a veces pisarnos, perdón. Bueno, si tendrías que elegir de la Haggadá de Pesaj, metiéndonos un poco más en lo de Pesaj, 3 textos, ¿cuáles elegirías? ¿Cuáles son los textos que te gustan más a vos? Bueno, uno de los textos que más me gusta es el Manishtana. Tiene una especie de tono pedagógico muy particular. El otro texto es Abadima Inu, que es un texto de introducción y de invitación, y el de los 4 hijos, porque habla de la diversidad que manifiestan nuestros hijos frente a nosotros, que son nuestra continuidad, pero también son diferentes. Es como decía Liao Toker, mi hijo soy yo de ninguna manera. Así es. ¿Por qué crees en tu mirada que en la Haggadá de Pesaj no se incluyen relatos sobre la queja o el reclamo de los judíos que decían que en Egipto estaban mejor? Bueno, porque esos relatos en general se dirigían no a Dios, sino a Moisés. Y si vos te fijás, en ningún texto de la Haggadá se menciona a Moisés. Así es. Gustavo, ¿querés retomar la pregunta? Y yo tengo una última pregunta, así vamos cerrando. Quiero agradecer también, hay gente que veo amigos conectados desde Israel. Ya tenemos que decir pronto buenas noches, buenas tardes y buenos días para algunos, por la diferencia horaria. Justo ahora en Pesaj se cambia el horario, todavía creo hay 5 horas de diferencia hoy. Daniel Bloomberg dice, la revolución religiosa egipcia de la octava dinastía Akenatión y la expulsión de los Ixos puede relacionarse con el Éxodo. Es una buena pregunta, es la explicación que subyace en Moisés y el monoteísmo, en la explicación freudiana del vínculo entre la religión egipcia y la religión israelita. El problema que tiene eso es que Moisés en realidad no es el ideólogo del monoteísmo en el sentido freudiano del término, sino que Moisés es un vocero de la divinidad predominante en la fundación de los israelitas. Segundo problema que tiene esa hipótesis sobre que hubo un faraón que se llamaba Ignatón o Agnatén, que genera una revolución religiosa en Egipto porque tira las estatuas y termina con el culto a los dioses tradicionales de Egipto, que eran Amón y Ra, que en algún momento se fusionaron como un solo dios. En realidad, eso sucedió mucho antes y no son hechos contemporáneos. El problema que tiene esa hipótesis es que están separados la construcción del monoteísmo centrado en IHBH. Es un fenómeno que sucede
siglos después del fenómeno de Akhenatén o Akenatón, faraón egipcio, de duración muy breve, porque es un fenómeno que dura muy escaso tiempo en Egipto. Y la construcción de la identidad monoteísta, entre comillas, israelita, es un fenómeno que se construye a lo largo de los siglos. Y está demostrado que la creencia en un Dios único, exclusivo, tuvo resistencia. Moisés tuvo resistencia como figura fundante. Hubo textos fundantes de la religión, digamos, que no consideraron a Moisés. Yo les conté recién que la Agadá no menciona a Moisés. En general, hubo textos que refirieron como figura fundante a otro personaje, como puede ser un personaje del Génesis, Hanoch. Hubo toda una serie de textos en los que se coloca como fundador de la religión israelita a Hanoch, que es un personaje antediluviano del Génesis. Es el séptimo antediluviano, que es un personaje equivalente en la mitología babilonia. Pero hay textos que solo mencionan como líder de los israelitas a ese personaje, a Hanoch, que es el que tiene la representación de Dios en la tierra. Dani, para finalizar, si te parece, ¿qué es lo que más te llamó la atención del libro de Shemot, de Éxodo, y por qué? Yo creo que lo que más me impacta a mí, yo terminé de traducirlo y sigo corrigiendo esa traducción porque uno no termina nunca, es interminable. El vínculo con un texto de este tipo, hay una definición de qué es un clásico, ¿no es cierto? Hay una definición de, a mi gusto, muy interesante, que un clásico es un libro que no termina de decir lo que tiene que decir. ¿Bien? Y en realidad uno tiene un involucramiento con el texto que es mucho más cercano e íntimo que el que uno tiene con cualquier libro. El texto genera, más allá de cómo fue escrito en las hipótesis sobre su escritura, una empatía, un acercamiento, un afecto que uno no tiene con otros libros. Uno se puede emocionar con un libro, con una novela, con una historia, pero el texto este atraviesa esa pared. Hay como una empatía que se mantiene a lo largo de su lectura, interpretación, reinterpretación. Más de una vez corrijo palabras y vuelvo otra vez sobre un capítulo, otro, y la emoción que genera no es la misma que genera una buena novela, es mucho más que eso. Hay como una ruptura de pared que uno tiene claro frente a una novela que fue escrita por otro. Acá es como si hubiese eso que es, relatarás a tu hijo, pero como si hubiera sido parte de ese relato, como si fueras parte de esa historia, como si vos mismo hubieras participado en la salida de Egipto. Eso, ese impacto que el texto produce es verídico, por lo menos para mí. Sí, creo que vos tenés, Dani, una capacidad, digamos, primero tenés un respeto y un amor por el texto fantástico, sumado a un gran conocimiento idiomático, histórico, de contexto, y una memoria también muy interesante en esto de poder recordar para unir, ¿no? Poder ver el texto más allá de lo que estás leyendo, también el texto en avanzada y el texto también en retrospectiva, lo que hay delante y detrás del texto cuando vas leyendo, que eso es lo maravilloso de, por ejemplo, tus comentarios del Génesis, y estamos esperando el de Shemot también. Gustavo, te paso la palabra, que querías hacer alguna pregunta y leer algún Daniel, comentario. nosotros publicamos justamente hoy en Innovación una nota de jóvenes que destacaban, digamos, las mujeres ocultas en Pesaj, ¿no? Destacaban, bueno, quiénes son las mujeres de Pesaj, ¿no? Miriam, la hermana de Moshe, Shifra, Puá, las parteras, Yochebed, la madre de Moshe, Zipora, la pareja de Moshe, Batia, la hija del faraón. ¿Qué lugar, digamos, han tenido las mujeres en este lugar? ¿Si han tenido un lugar oculto y por qué, digamos? Bueno, es interesante esa pregunta porque
En realidad las mujeres tienen un lugar protagónico en el Génesis y en el Éxodo. Y son 100% las responsables de la sobrevivencia o supervivencia del linaje de Israel. O sea, no hay Israel posible sin las mujeres que consciente o inconscientemente participaron de su supervivencia. En el caso del Éxodo, las parteras, Shifra y Púa, que evitan cumplir con la orden del faraón de exterminar a los recién nacidos varones. La hermana de Moshe, que lo deposita en una caja, no es un arca, ni nada por el estilo, arca tiene una connotación sagrada, en una caja hecha de juncos, lo deposita a la vera del Nilo y supervisa a ver quién lo recibe. La princesa egipcia, innominada porque no tiene nombre, la creatividad talmúdica y post-bíblica le dio nombres, Termutis, Batia, etcétera, pero esos nombres no aparecen en la Torá. Interesantemente, esas mujeres, la egipcia que lo adoptó como hijo propio, le puso un nombre y lo crió, la hermana de Moshe, como vos decís, son personajes centrales, pero tan centrales como, por ejemplo, las hijas de Lot. Las hijas de Lot, que piensan que el mundo se terminó y solo sobrevivieron ellas y su padre, se acuestan con su padre para mantener viva su estirpe y desarrollan la estirpe de pueblos como Moab y Amón. Uno de esos pueblos, Moab, es donde nace Ruth, la bisabuela del rey David. Es decir, las mujeres tienen un rol fundante. Gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos y felicitaciones, Dani. Un placer escucharte, Mari. Excelente poder compartir un momento con ustedes, muy claro todo. Muchas gracias por dejarme participar, fue gratificante. Claudia, Leonor, un placer. Qué amor por el saber. Doctor Kolodenko, es un honor poderlo escuchar. Daniel Bloomberg. Así que bueno, Dani, también te llega de parte del público reconocimiento. En nombre de Tzavta Innovación, agradecerte por la maravillosa clase antes de Pesaj. También es un año nuevo Pesaj, es renovarnos. Así que nos dejás con un mensaje muy positivo de querer seguir escuchando, de estudiando y leyendo. Y volviendo al tema de Gustavo recién, quizás para tirarte un pie como para el cierre, quizás uno de los textos más antiguos del Shemot, sea Shirat Hayam, el cántico de la apertura de las tierras, y que justamente termina con las mujeres danzando y cantando. Si querés contar un poco sobre este texto y por qué se considera uno de los más antiguos del libro de Shemot. Bueno, en la hipótesis documentaria, o sea, la hipótesis de que la Torá y el Tanaj entero están compuestos por textos de diversos autores y diversas épocas, se considera que los textos tienen antigüedades diferentes, los documentos que originaron esos textos, y que eso en algún momento fue editado y se conformaron como los textos que nosotros conocemos. Los textos tienen incluso posibilidad de ser datados en alguna época por ciertas cosas que dicen. Uno puede decir, esto no pudo ser dicho antes de tal época. Respecto al texto del Cántico del Mar, está escrito en un idioma muy parecido a la poesía cananea. Por lo tanto, es el texto que hay consenso casi universal en los críticos del libro y los analistas históricos, que es el texto más antiguo de toda la Torá, es el texto más viejo que se ha conservado y que es una, digamos, poesía, está escrito en un tono poético, es una poesía que se canta para celebrar la apertura del mar. El capítulo ese, el capítulo 15, que es donde aparece Shirat Hayam, tiene dos partes vinculadas con el agua. Una es el regocijo que genera el haber partido las aguas y haber permitido la salvación de Israel y haber hundido al ejército egipcio cuando las aguas
se vuelven a unir. Y la segunda mitad del capítulo 15 habla de un episodio de lo que se llama las aguas amargas. Cuando los israelitas llegan a determinado lugar, van a probar el agua del lugar y la encuentran muy amarga y se empiezan a quejar y empiezan a quejarse, es decir, nos hubiera ido mejor quedándonos en Egipto y no muriéndonos tomando agua imbebible. Que es un tema, un leitmotiv recurrente en el relato bíblico, que los israelitas son un pueblo testarudo, que se resiste, no solamente no pidieron ellos mismos la libertad, sino que cuando se las dan, no asumen las ventajas que tiene esa libertad y piden volver al estado de servidumbre que tenían en Egipto. Entonces lo llama pueblo de cuello duro, que en castellano comprensible para nosotros sería testarudo. El agua es el elemento conector de ese capítulo y el agua es un elemento claramente femenino. Muchos patriarcas, Moshe, Jacob, se encuentran con sus mujeres en un lugar donde hay agua que es un manantial. Los eventos de encuentro en un manantial son claramente episodios vinculados a la sexualidad y donde el agua representa a la mujer. Maayan también es el nombre que se llama a los órganos reproductivos femeninos. Maayan, la fuente. Es decir, el agua está claramente simbolizada como un atributo femenino. Súper interesante. Bueno, Dani, muchas gracias de corazón por compartir tan generosamente tu conocimiento, por la claridad. Está escribiendo mucha gente, creo que resumo las palabras de todos. Después te paso el chat para que leas, pero todos agradecidos por la clase, la calidad, el conocimiento y la profundidad. Así que, Dani, muchísimas gracias. Hag Sameach para todos, que tengamos un Hag Sameach cada uno como lo festeje, para quienes cumplan Kasher, que sea Kasher Besameach, y si no que sea Sameach, que sea alegre, pero que sea una fiesta. Eso es lo importante, y cuidarse con la salud. Y ya llegarán las próximas actividades que hacemos en Tzavta Innovación para el mes de abril. Y bueno, Dani, vamos a tener que esperar a que saques el libro para hacer la presentación, pero seguramente te vamos a convocar para alguna otra actividad. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hag Sameach. Mucha felicidad.